Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos aprendiendo a hacer cartas de control. En esta ocasión le toca el turno a la carta IMR, I de individual y MR de rango móvil, por como se escribe primero en inglés sería moving range, por eso está primero la M y luego la R. Hemos visto en la carta de control X barra R, tú recordarás que teníamos pocas observaciones, no más de 9 para utilizar esta carta de control. Vimos también en la carta de control X barra S que podíamos tener muchas observaciones, 10 o más para utilizar esta carta. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tienes solamente una observación? Una pura observación por muestra. Bueno, pues cuando ese sea el caso, vamos a utilizar la carta IMR, que yo diría que no es más que un caso especial de la carta de control X barra R, cuando tenemos solamente una observación. O sea, sigue siendo una muestra pequeña y diríamos que es demasiado pequeña porque solamente tenemos un dato en cada muestra. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo. El problema dice así: la viscosidad de la pintura para un avión es una característica básica de calidad. Se toma solamente una muestra cada hora. A continuación, se muestran los datos recopilados para hacer unas cartas de control. Y nos preguntan si el proceso está bajo control. Entonces, bueno, aquí está la pintura, que debe tener cierta viscosidad. Y tenemos aquí las observaciones de la viscosidad, ¿sí? Tenemos 15 observaciones en total. Todas estas observaciones, y vamos a hacer la carta individual donde vamos a graficar de una por una precisamente esas observaciones, aquí como lo ves, y tenemos también nuestra línea central y nuestros límites de control para cada una de las observaciones vistas de manera individual. Ahora, para la parte del rango, te decía que esta carta IMR es como un caso especial de la carta X barra R. Para la parte del rango vamos a usar entonces el rango móvil. Y el rango móvil se grafica también aquí con su línea central, su línea inferior y su línea superior como límites de control. Ahora, ¿en qué consiste el rango móvil? El rango móvil no es otra cosa más que la diferencia que existe entre una observación y la anterior en su valor absoluto, y eso lo vamos a poner en esta columna aquí de MR, Moving Range, rango móvil, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia que existe entre 33.05 y 33.75 es de 0.70 visto en valor absoluto, y así nos vamos a ir moviendo de dos en dos datos para calcular el rango móvil. Por ejemplo, este 0.95 de aquí no es más que la diferencia entre el 34 y el dato anterior, 33.05. Y así, por ejemplo, este 0.22 es la diferencia entre 33.49 y 33.27. Y eso será lo que nosotros graficaremos como rango móvil, ¿sí? Dado que no tenemos muchas observaciones dentro de la muestra, sino que existe solamente un dato en cada muestra, y recordemos que el rango no es más que la diferencia entre el mayor y el menor de los datos, entonces por eso utilizamos aquí la versión del rango visto como rango móvil, y esto es lo que nos va a servir para graficar. Bueno, pues eso es en general la presentación de la carta IMR. Para calcular los límites de control tendremos ciertas fórmulas muy simples, tanto para el caso de la carta individual como para el caso de la carta del rango móvil. Habrá que buscar ciertas constantes en la tabla y pues bueno, eso va a ser muy sencillo, pero ya el cálculo de los límites de control te los explicaré en una cápsula adicional. Por ahora lo que sí te recomiendo que hagas es una copia de el formato que utilizamos en la carta X barra R para que nos sirva de base para la carta IMR, y de esa manera ya no tengas que hacer nuevamente el diseño de los gráficos, ¿sí? Simplemente vas a borrar todos los datos que tengas en la carta X barra R, borras todas estas observaciones, le eliminas todas estas columnas porque no las vas a necesitar, dado que solamente tendrás una observación por muestra, y entonces te quedará el formato
más o menos así como lo estoy presentando en este momento en pantalla, ¿sí? Y bueno, te espero en la siguiente cápsula para hacer el cálculo de los límites de control. Hasta pronto.